double feature picture show in the back row. To the late night double feature picture show. Para la mayoría, el nombre de Lovecraft significa ¿quién coño es Lovecraft? Para una minoría friki levemente alternativa, Lovecraft vive como difuso reflejo de su creación más sacada de quicio, el emperador sonámbulo pulpeiro Cthulhu. Aunque dudo que los que conocen al calamardo durmiente conozcan necesariamente a Lovecraft también. Este escalafón es el más repudiable porque es el que ha degenerado los méritos del escritor. Para ejemplificarlo, el reconocimiento que se le da a Cthulhu y a Lovecraft es como enseñaros una foto del Nyan Cat y vosotros reaccionando chachi porque es un meme viral de los de antes, los genuinos, cuyo sentido era ser un sinsentido. Pero el Nyan Cat vuelve temprano a ser un clásico olvidado porque lo eclipsan los memes que salen ahora, de forma constante, sin utilidad, para manifestar una creatividad insulsa y un sentido del humor visual que trata de hacer de todo un chiste. Y eso no son memes, son sardinas de piscifactoría enlatadas. Fríos, pringosos y una puta mierda que globaliza una generación sin sentido del humor. ¿Veis por dónde voy? Cthulhu es un Nyan Cat, para citar de forma aislada seguido de un comentario jocoso de hentai con tentáculos y luego vuelve al cajón de cosas que crees que conoces pero no das verdadero valor. Porque hasta que alguien dice «me partía la raja del hojaldre con el narrador de Bobobo», todos están más pendientes de cuándo llegará la tercera temporada de Un Puño Man. Y tras todo esto resulta que Cthulhu ni siquiera es un Nyan Cat, porque es la punta de un iceberg que engloba todas las etapas narrativas de Howard Phillips Lovecraft, la relación entre sus historias y las de sus amigos por carta y la interconexión de todas las invenciones del círculo literario del maestro de Providence. Pues como dije en mi videoanálisis del legado perdido de su obra, Lovecraft hizo hace 90 años lo que tiene ahora el universo cinematográfico de Marvel, pero de forma pionera y sutil, estableciendo guiños a sus propios trabajos y construyendo clandestinamente un universo formado por estratos enlazados por ciertos puntos. Más que como Marvel, que te propone 3 horas de magnitud argumental, giros asombrosos, peleas épicas y cliffhangers empalmantes, pero al final es una gran masturbación autorreferencial sin cosas realmente nuevas o que expandan lo ya conocido. El universo Lovecraftiano es más bien como la trilogía Glass de Shyamalan o Los Piratas del Caribe mismamente. No fuerza la conexión, sino que establece atisbos de correlación tan momentáneos como eficaces. Dicho esto, considero que ha llegado el momento de trazar el mapa de la cosmogonía definitivo del universo de la Yog-Sothotheria, que proclamo desde ya como el sustitutivo del término mitos de Cthulhu para definir al universo Lovecraftiano. En este, el primer vídeo de una trilogía entre comillas, voy a recopilar y organizar todas las localizaciones del círculo de Lovecraft que pueda. Citaré a sus razas habitantes y, por supuesto, nombraré las obras en las que aparecen. Voy a esquematizarlas en base a su plano existencial, por así decirlo. Y en este, el vídeo primero de las localizaciones Lovecraftianas, empezaremos por lo más terrenal, el planeta Tierra. Como localización protagónica de la Yog-Sothotheria tenemos a Arkham, un municipio ficticio presumiblemente emplazado al norte de Boston, Massachusetts, en la costa este de Estados Unidos. En Arkham se encuentra la Universidad de Miskatonic, que financió las expediciones narradas en La Sombra Fuera del Tiempo, de 1935, y En las Montañas de la Locura, de 1931. Herbert West, el reanimador, protagonista del relato homónimo de 1922, se formó en esta institución, así como Walter Hillman, protagonista de Los sueños de la casa de la bruja, de 1932. Cerca de Arkham se encuentra el pueblo costero de Innsmouth y la aldea montañesa de Dunwich, lugares que dan nombre respectivamente a La sombra sobre Innsmouth de 1936 y a El horror de Dunwich de 1929.
En Innsmouth se oculta la orden esotérica de Dagon, por medio de la cual los profundos, mitad hombre, mitad pez, terminaron alienando el lugar por los tratos de los sectarios con su raza, convirtiendo Innsmouth en un sitio siniestro donde los habitantes viven aislados, tienen genes híbridos y tarde o temprano vuelven al mar cuando crecen como los monstruos que realmente son. En cuanto a Dunwich, ahí residía la temible familia Wateley, acusados de brujería y cuya historia presta una relevancia notable al omnipresente Yog-Sothoth, uno de los dioses exteriores. Luego tenemos Kingsport, basado en un lugar cercano a Salem que le gustaba mucho a Lovecraft y que está al sureste de Arkham. Aparece en los relatos cortos de El terrible anciano de 1920 y en El ceremonial de 1923. Es además el lugar de procedencia de Randolph Carter, probablemente el personaje cuyas experiencias expanden su conocimiento y el del lector a casi toda la estructura del universo de la Yog-Sothothería, y por tanto Kingsport se cita en las obras que protagoniza Carter: La llave de plata de 1926 y La búsqueda en sueños de la ignota Kadaf, 1927, aunque este es el año en que terminó de redactarse, pero no se publicó hasta 1943, cuando, lamentablemente, Lovecraft ya había abandonado nuestra dimensión. Desviémonos ahora a los lugares más enigmáticos por su antigüedad y origen, pero que siguen ocultos en algunas partes de la Tierra. Por supuesto tenemos R'lyeh, morada del durmiente Cthulhu y que se cita junto a este en más de una obra. Se encuentra al oeste de las costas de Sudamérica en el Pacífico. Iha-N'Thley es la ciudad submarina más representativa de los profundos, y al igual que ellos se cita en las sombras sobre Innsmouth. Su emplazamiento está en el fondo del mar, siendo parte de las entrañas del llamado Arrecife del Diablo. Este lugar se dinamitó al final de la novela y la ciudad submarina fue supuestamente destruida. ¡Supuestamente! Volviendo a tomar tierra y saltando hasta los desiertos de Arabia, tenemos a La ciudad sin nombre, del relato homónimo de 1921. En dicho escrito, se la compara en antigüedad con las ciudades de Sarnath e Ib, pero cabe destacar que estas dos pertenecen al mundo de los sueños, y no al de la vigilia, que es el que estamos tratando ahora. Esto podría significar que La ciudad sin nombre ocupa dos planos existenciales, aunque yo no sé de ninguna otra obra que mencione al lugar como parte del mundo onírico. Por tanto, creo que lo más lógico es asumir que el protagonista del relato de La ciudad sin nombre es conocedor de la Tierra de los Sueños y por tanto puede realizar esa comparativa. La ciudad sin nombre fue edificada por una raza reptiliana cuyos cuerpos se asemejaban en parte al de las focas. Poseían fauces como las de los caimanes y tenían una frente prominente además de cornamentas. Fueron adorados como deidades por tribus de épocas antiquísimas, previas a las primeras civilizaciones.
los miembros de esta raza permanecen momificados en las catacumbas de su ciudad, pero de alguna forma también residen como espíritus en una zona inferior a las entrañas de la misma, donde se encuentra una especie de lugar ancestral de luz espectral y pueden manifestarse en el exterior las noches de luna llena. Otra ciudad enterrada en la arena y más pretérita si cabe se halla en Australia. Su nombre es Pnakotus y fue la morada de la gran raza de Yith, civilización alienígena que hasta cierto punto habitó la Tierra en todas sus eras y redactó su historia en los manuscritos pnacóticos. Tengo pensado dedicar otro vídeo a los grimorios y libros prohibidos de la Yog-Sothothería y hablar de su procedencia y contenido, pero por ahora ciñámonos a las localizaciones. Tanto Pnakotus como la Gran Raza aparecen en La Sombra Fuera del Tiempo. Continuando en la categoría de ciudades antiquísimas enterradas, tras las cordilleras nevadas de la Antártida está la última ciudad de los primordiales, los famosos aliens con cuerpo de barril y cabeza de forma estrellada que crearon con ingeniería genética a los protoplásmicos Shoggoths para edificar dicha ciudad, pero que también terminaron destruyéndolos. Tanto la ciclópea ciudad, la civilización que la habitó y las creaciones de esta aparecen, como no, en Las Montañas de la Locura. Volviendo ahora al mar, tenemos el continente perdido de Mu, en el Pacífico, que se hundió hace milenios, similar a la Atlántida. La civilización de Mu adoraba y temía al primigenio Ghatanozoa, un ser espacial tan horrendo y abominable que el que lo contemplaba quedaba petrificado, pero con sus órganos internos intactos y conservados, pudiendo ver el mundo cambiar a su alrededor, pero estando atrapado e inmóvil por siempre. Ghatanozoa estaba sellado bajo una losa en una fortaleza situada en la cima de la montaña Yadith-Gog. Dicha fortaleza fue edificada para ese mismo propósito por una raza extinta y olvidada procedente de Yugoth, Plutón en la mitología lovecraftiana, que dejó encerrado ahí al temible monstruo. Tanto el continente de Mu como el dios antiguo aparecen en el relato colaborativo con Hazel Head titulado Más allá de los eones, de 1935. Otro relato colaborativo que Lovecraft redactó como escritor fantasma para Celia Bishop en 1930, pero que no se publicó hasta una década más tarde y que contiene otra civilización descrita con mucho detalle pero que apenas se conoce, es el Montículo. Este lugar se emplaza cerca de un pueblo al sureste de Oklahoma y entraña un despliegue místico colosal bajo sus raíces. En el interior de este montículo se encuentra el reino de Knian, cuya capital es Tzath. Allí reside una raza virtualmente idéntica a los nativos americanos, pero que son en realidad extraterrestres inmortales, telépatas y con poderes psiónicos que les permiten materializarse y desmaterializarse a voluntad. Adquirieron una cultura avanzada muy orientada a lo artístico y científico, pero esto también los volvió una raza muy hedonista que estableció una jerarquía social gobernada por una clase aristócrata creada por un sistema de selección biológica. Esta patentada superioridad hizo de la raza una civilización de seres crueles que creaban bestias de carga y monturas por ingeniería genética, esclavos zombies o estratos sociales inferiores con miembros faltantes o deformes a los que mutilaban por simple divertimento. Por debajo de la ciudad de Tzath estaba la de Yoth, donde vivían los hombres serpiente tomados de las obras de Robert E. Howard, creador del personaje de Conan el Bárbaro, y que llegaron allí para refugiarse tras la destrucción de su tierra natal, Valusia, por parte de Kul, el rey de la Atlántida.
una vez en Yoth, siguieron adorando a Yig, el dios serpiente, como es lógico, y compartieron sus conocimientos de hechicería con las gentes de Tzath. Esta civilización reptiliana conoció su declive al bajar a un nivel inferior a Yoth llamado Nkai, donde encontraron ídolos del primigenio Tzazogua, mitad sapo, mitad murciélago, creado por Clark Ashton Smith, los cuales llevaron hasta su ciudad para adorar a este horrendo dios antiguo. Esto ofendió a su antigua deidad Yig, que acabó destruyendo la ciudad de Yoth, de la cual solo quedan unas fantasmales ruinas. Los habitantes de Tzath dejaron de descender a Yoth tras este suceso, y jamás bajaron hasta Nkai por temor a los ídolos de Tzazogua y de su prole, la Semilla Informe, unos seres semilíquidos negros que podían adoptar cualquier forma y filtrarse por cualquier abertura. Y ahora que hemos citado a Tzazogua y a su creador Clark Ashton Smith, podemos desarrollar la contribución de este a la yogg-sothothería, tal vez la más elaborada, si obviamos claro la era Iboria de Robert E. Howard, donde toman lugar las historias de Conan el Bárbaro. Pero la era Iboria no es una localización como tal, es más bien una etapa histórica ficticia, una especie de ucronía con etnias y reinos inventados que preceden o reinventan a las primeras grandes civilizaciones de la historia y consta de varias localizaciones propias. Así que, para abreviar, ignoremos en esta ocasión este elaborado mundo. Por su parte, el joven Smith fundó la tierra de Hiperbórea, que fue otro continente perdido, descrito por el autor como su creación más influenciada por las historias lovecraftianas. Hiperbórea fue un antiquísimo continente de la era de la Atlántida, Lemuria o la propia tierra de Mu de más allá de los eones. Para hacernos una idea del mapa cronológico, estos lugares estuvieron activos posteriormente a las etapas de la prehistoria, donde los primordiales y la gran raza acampaban a sus anchas, pero previamente al auge de las primeras grandes civilizaciones conocidas. Hiperbórea se encontraba en el actual círculo polar ártico y era una tierra de frondosas selvas y algunas especies de dinosaurios. Sus primeros habitantes eran los Burmis, humanoides de 3 dedos cubiertos de pelo color ocre que adoraban al ya citado Tzazogua. Guerreaban con los Gnopkes, humanoides antropófagos de largos brazos, amplias orejas y nariz tubular semejantes a yetis. Estos adoraban al primigenio Ran-Tegoth, que aparece en el relato colaborativo El horror en el museo, de 1933. Existían además, y es importante diferenciarlos, los Gnopkes, bestias polares de 4 brazos con un cuerno de narval en la cabeza, que eran los intermediarios entre el dios antiguo y los Gnopkes. Estos, por su parte, fueron progresivamente expulsados por los Burmis hasta Lomar, una tierra más al norte de Hiperbórea. Allí se encontraron eventualmente con los hombres provenientes de Zobna, al oeste, que los expulsaron aún más al norte y construyeron la ciudad de Olazoe según el relato Polaris, de 1918. Tiempo después, los Gnopkes descubrieron al primigenio Izaqua, el que camina en el viento, un dios antiguo que traía consigo el avance del frío, los vendavales y en última instancia el advenimiento de las edades de hielo. También está relacionado con la figura mitológica del Wendigo. Con su nueva deidad, los Gnopkes adquirieron poder y asediaron Olazoe hasta conquistarla, y luego descendieron de nuevo hasta Hiperbórea y combatieron nuevamente a los Burmis,
que se vieron superados y forzados a huir, ya que para aquel entonces los primeros hombres ya habían llegado a Hyperborea y también luchaban contra ellos. Estos hombres fundaron la ciudad de Commorium y más tarde, cuando se presagió la destrucción de esta, se trasladaron a la llamada Uthuldarou. En el norte se halla la provincia de Mu-Thulan, patria del hechicero Eivon, autor de otro renombrado libro prohibido de la Yog-Sothocería, el Libro de Eivon. Más al norte, y tras unas montañas, se halla el helado reino de Polarion, de donde vino la Sibyl Blanca, la doncella que presagió la caída de Commorium. También existe Yikwilth, una ciudadela iceberg conducida por el dios Relim Shaikorth, un gigantesco gusano blanco de mandíbulas partidas y ojos sangrantes que congela todo aquello que asedia con su iceberg ambulante. Geográficamente, el continente de Hyperborea consta de una larga cordillera llamada las Montañas Eigolothianas. En esta cadena montañosa, el pico más alto es el monte Burmizadrez, un volcán extinto de 4 conos donde se refugian los burmis supervivientes y adoran a su dios Tzazogua, quien dormita en sus entrañas. Además, toda la cordillera está conectada por túneles y cuevas. Una de estas es la caverna de los arquetipos, donde vagan versiones espectrales de las formas de vida terrestres, además de ser habitada por los primigenios Nug y Yeb, hijos de la diosa exterior de la fertilidad, Shub-Niggurath, apodada la cabra negra de las 1000 crías. La otra cueva más famosa es Ikqua, donde yace Aboth, la fuente de la putrefacción, uno de los pocos dioses exteriores que se encuentra en la Tierra. Es un pantano protoplásmico viviente y grisáceo del cual brotan sin cesar formas de vida descompuestas, cuerpos con miembros faltantes, abominaciones deformes y en general proyectos malformados de seres vivos que rara vez llegan a proliferar o sobrevivir, pues al nacer en tan mal estado caen de nuevo al interior de Aboth, que los consume de nuevo. En alguna otra parte de Ikqua mora Atlach-Nacha, una deidad con el cuerpo de una enorme araña con cara humana que teje una tela que conecta el mundo de la vigilia con la tierra de los sueños. Esto refuerza los lazos compartidos pero dispersos del extenso universo lovecraftiano, pues da razón a detalles como que el relato Polaris hable de la tierra perdida de Lomar, pero sea por género un relato onírico. O que, por ejemplo, la ciudad sin nombre perteneciente al mundo real sea comparable a Sarnath en la Tierra de los Sueños, o que la enigmática meseta de Leng se identifique de formas diferentes en distintos relatos, como el Sabueso de 1922, el Cubil del Engendro Estelar de 1932 o la Búsqueda en Sueños de la Ignota Kadath de 1943. En los dos primeros, el accidente geográfico está en el mundo real, bien habitada por un culto caníbal o por una tribu llamada Chocho que adora a dos primigenios, Zar y Yoigor. Pero en el tercero pertenece a las Tierras del Sueño y la habita uno de los avatares de Nyarlathotep. Y Atlach-Nacha es reconocida precisamente como la madre de las monstruosas arañas moradas de Leng. Como easter egg, esto es un diamante en bruto. Por debajo de Aboth y Atlach-Nacha se encuentra el horrendo Ubbo-Sathla, otro dios exterior de gran renombre, similar a Aboth, pero mucho más abominable. Es otra masa primordial protoplásmica, como una ameba colosal de la que brotan sin parar organismos unicelulares y de la que se dice pudieron surgir los primeros organismos complejos de la Tierra. Hay quien dice que Aboth pudo nacer de Ubbo-Sathla, o incluso que podrían ser el mismo bajo distinto nombre. Ubbo-Sathla guarda unas láminas de piedra que contienen el conocimiento de los dioses ancianos, deidades creadas por los sucesores de Lovecraft para establecer un principio de guerra cósmica entre el bien y el mal. No era el mismo concepto con el que Lovecraft fundó el caos y el horror cósmico, y además esta concepción no se sustenta con suficiente credibilidad, puesto que se inventan dioses de vaga interpretación y diseño casi desconocido, o más bien genérico, masas nebulosas y tentáculos y babas, lo típico, o bien se nombran deidades a las que se les atribuye un elemento o la hazaña de haber encerrado a un primigenio como única razón de ser.
También se empiezan a diseñar genealogías innecesarias para los primigenios y los dioses exteriores. Algo absurdo, puesto que todos ellos o son virtualmente inmortales o trascienden cualquier concepto de longevidad achacado a las leyes del espacio-tiempo. Cuando Lovecraft quería crear una deidad benigna, la reducía a un simple deus ex machina que no velaba por los mortales pero tampoco los castigaba. O les ponía un nombre sin más, como los dioses de las tierras de los sueños. Y allí es a donde nos encaminamos ahora, así que preparaos para soñar. Tened a mano un pañuelo con cloroformo o algunas pastillas para induciros a la fase REM, pero eso será en la segunda parte del vídeo, puesto que en la segunda parte de las localizaciones lovecraftianas exploraremos la Tierra de los Sueños, el mundo onírico.